Los gobiernos se ven envueltos en ocultismo, en el vudú, en la brujería, en el esoterismo. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari aplicaba el vudú en sus prácticas como presidente. En el sexenio de Ernesto Zedillo, la dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores de la Educación, en este caso el Baster Gordillo, practicaba la brujería y el esoterismo. El Vicente Fox no se quedaba atrás, pues estaba con el Yunque y pues practicaba la parte de su catolicismo o esta parte de su fraudulenta carrera como sacerdote. Marta Sagún era esotérica y Felipe Calderón no se quedó atrás. Una secta que se aprovechó de la guerra contra el narco, de los niños y demás, fue la Casa sobre la Roca. Quédate en este caso que tenemos como la secta que se aprovechó del sexenio de Felipe Calderón. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas a mi canal. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez hablaremos de Alejandro y Rosy Orozco, dos personajes fundadores de la Casa sobre la Roca, una secta que se aprovechó del sexenio de Felipe Calderón y que obviamente obtuvo, pues aparte de riqueza monetaria, tuvo otras ventajas sobre situaciones de programas públicos como el DIF. Dentro de ello, la Casa sobre la Roca pues es una secta religiosa enfocada al cristianismo, y ellos se enfocan a ver a los niños y niñas desamparados que tienen o sufrieron algún tipo de abuso. Dentro de ello, ellos según luchan contra la trata de personas y abuso de niñas, utilizando su poder. Dentro de ello yo quiero focalizar que pues ellos conocen a Felipe Calderón y a Margarita Zavala. Ellos dos le empiezan a hablar a Felipe Calderón que es el David. ¿A qué se refiere? Le hacen una apología a David contra Goliat. Decían que él por la Biblia era elegido por Dios y que pues Goliat era todo el crimen organizado que enrollaba a México. Le daban las alas para seguir y que incluso estaba apoyado por Dios y por toda la divina misericordia. Invitaban a todos sus seguidores a hacer oraciones por Felipe Calderón para que tuviera las mejores decisiones en contra de la guerra contra el narco. Esto para ellos fue un abuso de poder, ya que de esa manera entraron con Felipe Calderón a su sexenio y utilizaron a niñas que sufrieron algún tipo de abuso, de abandono, ya sea nacionales o extranjeras, y utilizaban la revictimización. Es decir, utilizaban a niñas con, no sé, a lo mejor con algún tipo de abandono, y hacían revivir todo lo que ellas tenían en recuerdos, sin ningún apoyo psicológico y sobre todo sin ninguna supervisión psiquiátrica o al menos tanatológica para poder hacer esa parte. Rosy Orozco, que es la principal operador de esta situación, decía que ella era una elegida por Dios. Se atrevía a decir que soñaba con Jesús, con Dios, para decir que tenía un poder sobre las demás personas y que Jesús le decía como tal en sus sueños que era la salvadora de las niñas y que ella tenía que actuar contra la trata de personas, contra el abuso infantil, explotación de todo tipo, y pues se sentía bajo esa parte con el poder de decir que poder revivir esos momentos tan traumáticos de los infantes y luego decir que ella las había salvado. Les hacía hincapié a las niñas de que quién te salvó, quién fue la que te ayudó, y pues se hacía mucha apología y egocentrismo dentro de lo que ella fungía en la parte de su organización. Entonces es algo muy difícil de ver porque no había alguna ayuda psicológica en Casa sobre la Roca que como tal ayudara a las niñas para poder salir adelante. Al contrario, ella aprovechaba esto para poder hacer carrera política, fungir en los mejores puestos de la misma orden política y en base a ello tener alevosía y ventaja sobre esto. Como tal, explica en el libro de Felipe el Oscuro de Olga Wernat, donde dice que como tal el DIF no tenía alguna regulación de ley donde a ella le prohibía el tener a niños o a niñas con abuso. El DIF como tal se los regalaba y eso ocasionó que pues con Felipe Calderón al mando pues ella pudiera tener este tipo de acciones. Incluso a las niñas en foros que ella tenía con cristianos
las ponía con máscaras atrás, por ejemplo, de un velo, y les hacía relatar historias tras historias, en base del llanto, de la angustia, y que incluso cuando ella veía que ya no podían hablar más por el tipo de trauma que estaban recibiendo, ella entraba a decir, a escribirle sus líneas, y decía: pero gracias a Rosy Orozco, que es elegida por Jesús, me salvó de las manos del verdugo, del violador, de etcétera. Entonces se marca como esto un abuso de autoridad y sobre todo la revictimización que se hace en las niñas. Un caso a lo mejor que algunos saben, pero que no cabe dentro de los valores humanos en que podamos hacer eso a seres pequeños, infantes. Se puede decir que ella como tal, Rosy Orozco, pues tenía principios muy mochos. Uno de ellos era que no quería el matrimonio igualitario, o sea, entre mismo género, y tampoco que ellos, matrimonios de ese tipo, pudieran adoptar a niños o a niñas. Pero pues vamos a lo mismo, ella que estaba haciendo con ese tipo de situaciones y que incluso podían tener repercusiones psicológicas, emocionales a los niños. Recordemos que estas personas manejan la vulnerabilidad de sus feligreses, de los fieles, de las personas que confían y creen en ellos, y obviamente un niño está muy inmiscuido en ese tipo de pérdidas. Hay un caso que me llama la atención en el libro, donde dice que es una niña guatemalteca, imagínense, internacional, que la tenía el DIF, pero ella va y la pide y se la dan, o sea, el DIF se la dio, y andaba en sus giras de libros, de sus ponencias, en la parte de ejercer esta secta cristiana, y pues no había ningún problema. Y es donde hace ver que hay una cierta brecha de ley entre el DIF y el manejo de estos niños, donde ella aprovechaba sin ningún tipo de corrupción o algún delito que encubriera para poder ejercer este tipo de situaciones, estos crímenes de estado. También pues recordemos que ella tenía niños a su cargo y niñas en la misma casa, y siendo que al menos yo entiendo que el DIF es el único que tiene esa patria o esa potestad de tener a infantes a su cuidado, entre otras organizaciones que al mismo DIF difiere. Pero bueno, imagínense en este tipo de situaciones de religión que se hagan cargo de ellos y que saquen provecho, sobre todo en la revictimización, está muy difícil de ver, de explicar e incluso de entender. Habla de narcolimosnas a su organización, donde dice que creció mucho económicamente en esta parte, pues por lavado de dinero. Y bueno, es algo que se aprovecha, o ella se aprovechó de la guerra contra el narco, de todo este tipo de niños. Recordemos que muchos quedaron huérfanos, sin ninguna familia o alguna situación normal dentro de la parte familiar. Esta es la secta, la Casa sobre la Roca, que se aprovechó de el sexenio de Felipe Calderón, y que sobre todo ella, Rosy Orozco, pues creo que es algo de cuidado, porque pues tiene libros, por ejemplo, El cielo del infierno, La trata de personas, Hoja en blanco. Todos ellos son libros que hablan de estas víctimas. Estaría interesante analizar uno, o si alguien ha leído esos libros, dejar en su comentario qué le parece de esta persona que se aprovechó de esa revictimización y que obviamente le sacó jugo monetario, de estatus de política y sobre todo de poder adquisitivo. Yo no estoy en contra de este tipo de ayuda, pero donde sí estoy es que se quiera meter psicológicamente con las personas no teniendo estudios o preparación suficiente para poder hacerlo, y ella junto con su esposo pues lo lograron gracias a que persuadieron a Felipe Calderón, lo iluminaron de que pues era la mejor forma, y sobre todo ellos aceptaron porque en su matrimonio estaban mal y creían que acercándose a Dios podrían estar mejor, lo que era Felipe Calderón y Margarita Zavala. Si el video te gustó, no olvides suscribirte, dejar un comentario y sobre todo saber de qué tema o qué temas te gustaría hablar en próximos videos. Hasta la próxima.